El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Estimados, muy buenas tardes. Yo soy José Ramón Villalobos y así empieza una nueva edición de Osvaldo Comenta, programa del grupo editorial El Venezolano. Recordemos que El Venezolano Miami, El Venezolano News, tiene ya 32 años en el mercado aquí en Florida, Doral, Miami, con la información comunitaria de interés para todos. Recuerden también visitarnos en todas nuestras plataformas, elvenezolanonews.com, y también a todos los periódicos asociados, porque somos un grupo editorial que tenemos presencia también en Colombia, en Houston, en Panamá, en España y en República Dominicana. Ya de verdad que quiero agradecer también, ya iniciando este espacio, al Master Control que hace posible esta transmisión especial de Osvaldo Comenta, a Julio César y Esquivel. Y ya antes de comenzar, porque quiero presentarles un video, porque ayer tuve la oportunidad, ustedes saben muy bien que también desarrollo actividades muy profesionales y periodísticas aquí como reportero de Doral Voice, y ayer tuve la oportunidad de presenciar y cubrir la entrega de un reconocimiento del Comité Nacional Local de Primarias a las autoridades del Doral y a las autoridades del condado de Miami-Dade College. Pero antes quiero presentar a un invitado muy especial. La verdad, para mí es un honor y un orgullo conversar la tarde de hoy con Walter Márquez. Bienvenido, Walter Márquez. Quiero presentarlo. Walter Márquez es exdiputado de la Asamblea Nacional, jubilado por el estado Táchira, porque es tachirense. Hemos hablado en otras oportunidades. Para mí nuevamente es un honor conversar con él, y ex embajador de Venezuela en la India. Bienvenido, Walter. José Ramón, un gusto para mí estar aquí en tu programa. Hacía tiempo que no venía a Miami y tenemos pues mucho interés en comunicarnos con los venezolanos que por razones personales, profesionales o por razones forzosas han tenido que reubicarse en los Estados Unidos. Me impresionó verte aquí cuando me llamaste esta semana, y yo decía, qué bueno, que es un júbilo para mí, la verdad, porque siempre aprendo de las entrevistas contigo, Walter, y eso lo quiero hacer público, y me pareció muy grato verte hoy. ¿Qué estás haciendo por Miami? Vine invitado a la reunión del Grupo IDEA. Estuviste aquí Sí. en el Miami-Dade College, que Sí. estuvo el expresidente de Costa Rica y de Colombia. Ese. Y el presidente Piñera de Chile. y la presidenta Sebastián. Chinchilla de Costa Rica, el presidente Pastrana y Duque de Colombia. Sí, estuvieron. Y pude saludar también al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Estuvo allí. Como te comentaba, Walter, justo antes que iniciemos nuestra conversación, porque tenemos dos temas centrales que vamos a conversar hoy como invitado aquí en cabina de Doral Voice, que quiero además también saludar a toda la directiva de Doral Voice, que está aquí, como siempre, expectante, pendiente de todo lo que ocurre en nuestra estación comunitaria. Quiero compartir con ustedes, como les decía, la cobertura. Ayer tuve la oportunidad de entrevistar en exclusiva las cámaras allí de Doral Voice. Estuvieron al momento cuando el Comité Local de Primarias de la Comisión Nacional de Primarias, quienes organizaron el evento de elecciones primarias el 22 de octubre, le entregaron públicamente un reconocimiento a la alcaldesa Cristi Fraga, al vicealcalde del Doral Rafael Pineiro, y también a miembros del Doral Department Police y a miembros también de los coordinadores del Miami-Dade College. Por favor, Julio, si puedes compartir, y así comento de una vez con Walter el contenido de este video. Entrevista exclusiva ayer, justamente ahí en la oficina de la alcaldesa del Doral. Estamos aquí en la sede de la alcaldía del Doral, y justamente hace minutos los miembros del Comité Local de Primarias acaban de entregarle y concederle a las autoridades del Doral un reconocimiento. ¿Cómo estás, Helen? Bienvenida a Doral Voice. ¿Qué está ocurriendo aquí a esta hora? Bueno, hoy el Comité Local de Miami de las Primarias de Venezuela hace entrega de reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, a la colaboración que dieron tanto la alcaldesa Cristi Fraga como el vicealcalde Rafael Pineiro el día 22 de octubre para que el desenvolvimiento de lo que fue no solamente el proceso electoral, pero también el centro electoral, la colaboración de la policía, la colaboración de la ciudad,
fue a través de estos dos personajes que tenemos el día de hoy acá, y por eso estamos haciendo entrega de esta placa que simboliza no solamente el agradecimiento, sino el cariño, la admiración que sentimos, no solamente como venezolanos, pero también como doralinos. Alcaldesa, ¿cómo recibe este reconocimiento por parte de este grupo de venezolanos? Bueno, muy honrada y agradecida con el comité que ha realizado las elecciones que participamos el 22 de octubre. De verdad que quedé súper impresionada, como lo dije ese día, alegre de ver tantas personas salir y participar en el proceso democrático que debe de existir en todo el mundo y en Venezuela. Y bueno, aquí es nuestra responsabilidad poder proteger y abogar que haya esa democracia en todos los países. Vicealcalde, ahora sí sus palabras como venezolano, ¿cómo recibe este? Bueno, muy contento, muy orgulloso. Eso fue una pequeña muestra de lo que somos capaces, no solamente como comunidad, pero como gobierno local también. Y el mensaje es claro a toda la comunidad venezolana del sur de la Florida, a toda la comunidad cubana, nicaragüense, que está sufriendo lo mismo que la comunidad venezolana, que aquí vamos a estar siempre para apoyar la causa de la democracia. Y dije que es una pequeña muestra, porque vamos a estar listos el año que viene, el año que sigue, las veces que hagan falta, hasta el final, para lograr que rescatemos la democracia en nuestros países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio César, por compartir este video aquí en Osvaldo Comenta. Bueno, Walter, ¿qué te parecieron estas declaraciones? Las quería justamente compartir contigo aquí en presencia, en cabina de Osvaldo Comenta, porque también quería preguntarte cómo viviste esa experiencia del 22 de octubre en las primarias. Mira, yo la viví en el Táchira, monitoreé varios centros de votación y las expectativas fueron muy grandes, pero los resultados fueron superiores. Sí. Nunca nos imaginamos que la gente iba a sobrepasar en una dictadura el temor y que iba a salir de todos los niveles económicos y sociales y políticos. Eso fue un terremoto, eso fue un tsunami. ¿Cómo estuvo en Táchira, en San Cristóbal? ¿Muchísima gente votó? Muchísima gente, incluso gente amiga que estaba en las mesas, no pudieron votar porque se agotaron las boletas electorales. El director, el presidente del comité electoral en el Táchira, un periodista, Santiago Contreras, sí, quedó para votar al final y no pudo hacerlo porque se agotaron las boletas. Entonces, ellos se habían guiado por unos criterios internacionales de cálculo de expectativas y de probabilidades, pero la realidad lo sobrepasó. Sí. Y por eso el gobierno reaccionó tardíamente, Sí. anulando lo que ya era un hecho irreversible. Ya había ocurrido, un hecho ya realizado. Irreversible. Porque ellos se comprometieron en Barbados en respetar los resultados. Pero el golpe político y psicológico fue tan grande que conllevó a que ellos desataran una persecución contra los que organizaron la elección primaria y también desconocer el resultado a través del aparato represivo judicial como es el Tribunal Supremo de Justicia. Pero ya es tarde, ya el resultado está abiertamente conocido por la comunidad nacional e internacional, y el pueblo habilitó a María Corina para ser la abanderada presidencial frente a Nicolás Maduro. Hay quienes decían, Walter, que justamente ese domingo 22 de octubre nosotros elegimos al próximo presidente de Venezuela. ¿Tú qué opinas? Lo que pasa es que yo he participado en muchas campañas y hay que partir con la euforia y la alegría. Pero el resultado se mide el día de las elecciones. Entonces no podemos quedarnos solamente en la emoción del triunfo. Eso iba a decir, en la emocionalidad. Tenemos que organizar esa gran batalla porque el enemigo a vencer tiene muchos recursos y es importante que nosotros combinemos tres estrategias claras. Primero,
el respeto al resultado del 22 de octubre. Segundo, que se habiliten los candidatos y se respeten los derechos de los partidos. Que haya igualdad de condiciones. Es decir, que haya reglas claras para un proceso electoral. Pero a su vez, eso tenemos que reforzarlo con una campaña de defensa espiritual de Venezuela. Porque estamos frente a las fuerzas del mal. ¿Y cómo se combaten? Espiritualmente, con ayuno, con oración, con plegaria. Los católicos a través de su fe y los cristianos a través de su práctica también. Pero a la par de lo electoral y lo espiritual, tenemos que potenciar la actividad de la Corte Penal Internacional. Que justamente para allá vamos. Walter, yo tengo un titular aquí y yo quiero, en primer lugar, que puedas ofrecernos aquí un contexto sobre lo que voy a leer a continuación. Y dice, el régimen, mira este titular de Infobae, y yo quería abrir justamente este diálogo contigo a propósito de la Corte Penal Internacional de La Haya con el siguiente. Mira, dice, el régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes. Y dice, en la segunda y última audiencia de apelaciones, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ratificó que hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Walter, ¿qué es esto? Mira, aquí tengo una comunicación de la Corte Penal Internacional de 94 causas que remitió mi oficina y la Fundación El Amparo, que suma 869 víctimas. Basta una sola víctima para ser enjuiciado un criminal. Y en el caso nuestro, tenemos 869 víctimas. ¿De qué? De crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Walter, explícanos, por favor, aquí, que mira, seguramente algunos incluso desconocen. ¿Qué es? Tenemos lo que son la violación de derechos humanos. Sí. Hay grave violación de derechos humanos, que es un nivel superior. Y los crímenes de lesa humanidad es cuando son sistemáticos, generalizados. Ejecutados por el Estado. Por el Estado, sí, o por grupos paraestatales. O por grupos paraestatales, correcto. Entonces tiene que tipificarse varias características. Primero, que sea un ataque generalizado y sistemático, no un hecho aislado. Lo que pasó en las protestas populares 2014, 2017 y 2019, que hubo represión en Valencia, en Caracas, en San Cristóbal, en Mérida, en Maracaibo, en muchísimas partes. En muchas ciudades y municipios de Venezuela. Y lo otro es que sea contra la población civil, porque si es contra un sector militar, no es un crimen de lesa humanidad, sino son crímenes de guerra, por una confrontación entre fuerzas militares. Correcto. Y el tercero, que se tenga conocimiento de dicho ataque. Y el gobierno sabe perfectamente lo que está haciendo. El caso de Oscar Pérez. Oscar Pérez lo ejecutaron en vivo, en transmisión directa, a través de los medios de comunicación. La mayoría de los crímenes cometidos en Venezuela han sido comentados por el propio Maduro o por Diosdado Cabello. Es decir, tienen conocimiento de lo que está ocurriendo. Y el Estatuto de Roma, en su artículo 7, tipifica 11 subcrímenes: asesinato, violencia, tortura, sexual, ¿no? La tortura, violaciones, abuso sexual, ¿no? Justamente a los prisioneros, deportación y desplazamientos forzosos, apartheid que se ha cometido contra los pueblos indígenas, persecución contra María Corina Machado y muchos líderes en Venezuela, desaparición forzosa, tratos inhumanos. Son 11 subcrímenes que están tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, y todos los 11 los ha cometido... Aplica a la dictadura venezolana. Claro, al gobierno de Nicolás Maduro y también a muchos de sus agentes, como el caso del grupo FAES, que ejecutó
a más de 15.000 personas. Yo me pregunto cuántos casos justamente hay en curso en la Corte Penal Internacional contra el régimen venezolano, porque yo tuve la oportunidad en una ocasión también de entrevistar al expresidente Iván Duque. Recuerda que el presidente Iván Duque hizo público que hizo una denunció también y formuló cargos en contra de, cuando digo formuló cargos, esa fue la propuesta que él llevó a la Corte Penal Internacional, pero ¿cuántos son en total? Bueno, lo que pasa es que el presidente Duque denunció, sí. Siendo senador, Exacto. junto con otros senadores de Chile y de Colombia, Sí. a Nicolás Maduro en la Corte. Luego, en la campaña electoral, él se comprometió a llevar a Maduro a la Fiscalía, a la Corte Penal. Y él promovió, siendo presidente de Colombia, que 6 jefes de Estado y de Gobierno, es decir, Colombia, Canadá, Chile, Perú, Paraguay y Argentina, denunciaron formalmente a Nicolás Maduro el 27 de septiembre del 2018, basado en un informe de la Secretaría General de la OEA, promovido por Luis Almagro y dirigido por 3 expertos, uno de Canadá, que fue fiscal general de ese país, otro que fue el ex secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego magistrado de la Corte Interamericana, Manuel Ventura Robles, y el exsecretario de la Comisión Interamericana, un señor de apellido Cantón. Es decir, los 3 expertos... Santiago, creo que se llama Santiago, yo recuerdo, claro. Santiago, sí. Cantón, sí. Los 3 dieron una investigación, pero es un informe en la que se señala que hay fundamentos razonables y fundamentos suficientes de que en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad. Tenemos aquí entonces, para que me ayudes a completar esta información y dar contexto a nuestra audiencia. Entonces, la Corte Penal Internacional celebró este miércoles en su sede de La Haya la segunda y última audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Eso fue lo que ocurrió en esta audiencia. Sí, lo que pasa, ¿quiénes participaron en esa audiencia? Lo que pasa es que es importante para ilustrar a la opinión pública que nos remontemos a el 17 de julio de 1998, cuando se aprobó el Estatuto de Roma, en Roma. Así es. Promovido por Naciones Unidas. Esa ley o ese acuerdo internacional tuvo una vacatio ley, una vacación de la ley, y entró en vigencia el 1 de julio del 2002. Y en marzo del 2003 se instaló la Corte y los magistrados. Y en junio del 2003, es decir, tenemos 20 años de funcionamiento de la Corte, se instaló el primer fiscal, que fue Luis Moreno Campos. Luis Moreno Campos duró 9 años en el cargo, pero recordemos que ya lo postularon los Kirchner del socialismo del siglo XXI, para hablar en términos venezolanos con pinche de Hugo Chávez Frías. Y la otra señora, la de origen africano. No, pero esa es la otra etapa. Por eso, no entremos ahí todavía. No, Luis Moreno Campos encubrió, desestimó, sí, todos los cargos contra Hugo Chávez Frías. Luego él lo sustituye en junio del 2012, Fato Abenzuda. A ella me refiero. La gambiana. Sí, pero gambiana. El gobierno venezolano, a través de Haifa Al-Aksami, la hermana de Tarek Al-Aksami, montó toda una operación diplomática, política, económica. Desde muchos lugares, Walter, tú lo sabes. Y lograron neutralizarla allí. Yo la denuncié a la fiscal de Gambia, Fatou Bensouda, por negligencia grave e incumplimiento grave. Y fui de los pocos que advirtió lo que iba a pasar, y lo que yo señalé se cumplió. Ella encubrió esos hechos también. Luego, el 15 de junio del 2021, ella fue sustituida
por el actual fiscal Karim Khan. Karim Khan viene de trabajar en Naciones Unidas. Inglés, es británico. Inglés, británico, de padre pakistaní, madre inglesa. Pero el hombre tiene una gran escuela jurídica, fue presidente del comité, el Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional. Dirigió el equipo que investigó a ISIS y a los grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda. Además, él sacó una altísima votación. Sí. Al comienzo nos confundió a varios. A varios. Porque él se presentó en Miraflores. Hizo un recorrido por América Latina que incluyó justamente, estuvo en Miraflores, que lo recibió, estuvo en Colombia, luego fue a Miraflores, que lo recibió el señor Maduro. Sí, almorzaron fotos, hubo videos, su llegada a Maiquetía la recuerdo. Pero al final, antes de retirarse, él dijo: señor presidente, cerré el examen preliminar y abrí la investigación. Sí. Eso sorprendió al gobierno, porque jamás se imaginaron que un señor que venía a hacer una visita protocolar, en su cara les iba a decir: abro la investigación. Sí, así es. De hecho, muchísimos interpretaron esa visita de Karim Khan a Caracas, estuvo en Bogotá también, y hubo unas lecturas, algunos, digamos, que celebraron y le dieron una lectura favorable a Venezuela, a los venezolanos, y otros dijeron: esa visita de él pareciera como un acuerdo, porque es que también el precedente que tenemos, y nos puede compartir en nuestro Master Control la fotografía de la fiscal que habías mencionado. Allí la tenemos, ¿es ella? Claro, la que tenemos allí. Claro, porque tú la denunciaste en un momento, esta señora, quiero nuevamente dar contexto. Varias veces. Yo recuerdo, de hecho, tengo un libro publicado ¿sí? sobre las graves irregularidades cometidas por Fausto Bensouda. Sí, así es. De hecho, ella en un momento, cuando está por abandonar el cargo, ¿cierto? Que estaban en votaciones, ¿no? Porque hay unas votaciones para poder elegir, ¿no? Al fiscal. La Asamblea de los Estados Las asambleas de los Estados miembros, así es, de la Corte Penal Internacional de La Haya, y allí justamente muchos activistas de derechos humanos hicieron público y se acercaron allí a La Haya. Yo tuve la oportunidad de conversar con varios activistas y decían que la señora había sido, esta señora que compartimos, Bensouda, ha sido cómplice del régimen venezolano. Y yo recuerdo, Walter, y eso lo conversamos tú y yo en una ocasión, que hablé con un activista de derechos humanos venezolanos que me dice que estuvo ahí en La Haya y se entrevistó con la fiscal. Y ahí estaba la esposa, la hermana de Tarek El Aissami, que era embajadora de Venezuela, tomando fotografías de las escenas. Haifa El Aissami, sí. Entonces ahí había como una suerte, como de un clima muy cómplice, por la cual entonces no hubo resultados favorables a los venezolanos de estos crímenes de lesa humanidad. Claro, yo fui embajador y sé lo que significa. Y lo que se movía allí. Lo que significa hacerle un agasajo permanente, una atención a una funcionaria. Eso compromete. Y esta señora no tuvo ningún escrúpulo en retratarse públicamente con la gente del régimen venezolano. Entonces, por eso la cuestionamos. Y al final resultó lo que habíamos dicho. Pero retomemos el tema, por favor, de Karim Khan. Vamos con él. Karim Khan, después que anunció su investigación, el gobierno le pidió que se inhibiera. Él se negó a inhibirse y pidió los recaudos. Después que le mandaron los recaudos, él señaló que no había suficientes elementos como para él apartarse de la investigación. Y después él apeló ante la Sala de Asuntos Preliminares, que es un tribunal colegiado de 3 magistrados que ventilan estos casos previos. La Sala de Asuntos Preliminares oyó al fiscal, oyó al gobierno, invitó a las víctimas para que se hicieran presentes y estuvieron 8.900 víctimas. Estuvieron presentes a través de sus representantes en forma directa, vía online. Y al final la Sala de Asuntos Preliminares autorizó al fiscal a continuar con la investigación. El gobierno apeló ante una instancia superior
que es la sala de apelaciones, recurrió allí. La sala de apelaciones volvió a llamar al gobierno, volvió a llamar al fiscal, volvió a llamar a las víctimas, se hicieron presentes 2.694 víctimas. 2.600, Walter. Más las 8.900, son 11.000 víctimas, 11.564 víctimas. Walter, y imagina, esto es un... Pero perdón, ¿Sí? Entonces, después la Corte convocó una audiencia pública del día de antier y el día de ayer. ¿Qué fue lo que vimos? En la que oyeron al gobierno, a la fiscalía y a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas. Y el gobierno salió raspado en ese examen ante una audiencia pública. Y ya la Corte en las próximas semanas tomará la decisión de si autoriza al fiscal para continuar con la investigación. Pero todas las incidencias, desde que el fiscal ha pedido la intervención de la Corte, todas las incidencias procesales las ha perdido el gobierno. Por eso yo estoy pensando en ese refrán que había antes que decía: todos los caminos conducen a Roma. Esta era una frase creada en el Imperio Romano de que todas las rutas desde cualquier parte de Europa o el norte de África conducían a la capital, que era Roma. Entonces, todos los indicios conducen al Estatuto de Roma. Sí, qué interesante, Walter. Ahora, seguramente quien nos pueda estar escuchando en este momento, porque hay venezolanos que lo dicen, y pareciera que todo el tiempo, ¿no? Que se ha documentado que presidentes, expresidentes de Estado, activistas de derechos humanos, como es tu caso, Walter, tenemos testimonios, documentos, incluso ya hemos visto también que comisiones de la ONU han documentado de una manera muy rigurosa lo que ha sido los atropellos y la crisis de derechos humanos en Venezuela, y todavía no hay un resultado. Entonces, la pregunta ahí es, viene ahorita, está en una fase de investigación, luego viene una fase de juicio, condena. Explícame un poco ese proceso para entender. Tenemos 20 años de funcionamiento de la Corte. 18 años perdidos con Luis Moreno y con Jaife El Achami. Y 2 años de esperanza con Karim Khan. Sí. Entonces, después de que se ratifique su facultad de investigación, la investigación tiene que conducir al enjuiciamiento. Y el enjuiciamiento lo llaman a declarar o le dictan orden de captura, hay varias fases. Hay abundantes pruebas que comprometen seriamente a Nicolás Maduro en 3 aspectos: su responsabilidad personal individual, en base al artículo 25 del Estatuto de Roma; su responsabilidad como jefe de gobierno y de Estado, la responsabilidad en el cargo, artículo 27 del Estatuto de Roma; y la responsabilidad como jefe de la Fuerza Armada Nacional, como comandante militar, artículo 28 del Estatuto de Roma. Es decir, tiene responsabilidad individual, responsabilidad de gobierno y responsabilidad militar. Él, por acción y por omisión, ha sido el responsable de lo que ha ocurrido en el país. Pero sabes que no sé si tuviste la oportunidad de leer el libro que publicó justamente, que se llama El 30 de abril, lo que pudo haber sucedido, ¿no? De este señor que fue director del SEBIN, que en este momento se me escapa el nombre, y él dice allí que justamente, él dice allí concretamente que Nicolás Maduro puede sentirse exculpado de eso, como dicen algunos, porque bueno, él no dio la orden, fueron terceros, los directores, digamos como que capas inferiores que justamente ejecutaron esos atropellos. Yo le voy a poner un ejemplo muy claro. A ver. Tú estuviste en Bogotá. Sí. ¿Recuerdas las deportaciones forzosas y el cierre de fronteras? Sí, sí, claro, eso fue en 2015, en agosto. Eso lo tengo muy vivo en mi cerebro. Ajá, ¿quién dio la orden del cierre de fronteras? El señor Nicolás Maduro. ¿Quién firmó el decreto de estado de excepción
Yo no soy periodista para interrogarte, pero un poco la dinámica entre los dos. Bueno, te estoy respondiendo, tengo muy preciso. Fue el 19 de agosto, vimos esas imágenes groseras y dantescas allá. ¿Quién era el comandante militar que autorizó las operaciones de deportación y destrucción de las viviendas de los colombianos en el barrio La Invasión de Cúcuta? Nicolás Maduro. Entonces, además son hechos públicos, notorios y comunicacionales exentos de pruebas. Entonces, ¿tengo yo que probar que Maduro dio la orden del cierre de fronteras? ¿Tengo yo que probar que Maduro era el presidente de la República para la época? ¿Tengo yo que probar que Maduro era el jefe militar? ¿Tengo que probar que Maduro era el jefe de gobierno? Todo eso está probado. Y fueron 24.550 víctimas de deportaciones forzosas, de agresiones, de violación de derechos humanos, de violencia sexual, de detenciones arbitrarias. Y de acuerdo a los elementos de los crímenes, basta un solo hecho criminal y una sola víctima para enjuiciar a un criminal. Así que el caso de Óscar Pérez, sí que se transmitió en vivo. El caso... Fuimos testigos de ese crimen. No, y el cúmulo de pruebas que hay en contra de Nicolás Maduro y la cadena de mando es innumerable. Tú mismo señalabas que hay 3 informes de la... Sí. Perdón. No te preocupes. De la Misión Internacional Independiente de Verificación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sí. Que los 3 informes son lapidarios contra el régimen de Nicolás Maduro. Sí, así es. Bueno, Walter, vamos a hacer un corte comercial de minutos y segundos y vamos a seguir conversando. Me acompaña aquí en cabina, nada más y nada menos, el gran amigo de la casa del venezolano durante muchísimos años, realmente un luchador a toda prueba de los derechos humanos en Venezuela. Vino prácticamente del Táchira aquí para conversar con nosotros en la cabina de Doral Voice en Osvaldo Comenta. Ya venimos. En TVV tenemos de todo para ti. Entretenimiento femenino con la buena onda y mundo de mujeres. El mejor humor con el show de George Harris. Perfiles humanos e inspiradores con Esgoy y Luis Olavarrieta. Y opinión e información con Carlos Acosta en Por la Mañana en América. Con Gladys Rodríguez y César Miguel Rondón en Conexión. Búsquenos en Comcast, Charter Spectrum, Vivo Play, Blue Stream, Chris Line o Verizon. Somos TVV. Más presente. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. En el Doral, Unlimited Impressions and Printing. Impresión de alta calidad, atención personalizada, producción de material gráfico y publicidad impresa. Los mejores acabados y encuadernación con una creatividad absoluta. Unlimited Impressions le ofrece todo lo relacionado en impresión para su empresa. Experiencia y calidad. Llámenos al 305-468-0013 o búsquenos en las redes sociales bajo @Unlimited Impressions. En Doral Voice compartimos un espacio para la participación ciudadana a otro nivel, conducido por Juan Carlos Esquivel, con entrevistas, información local y temas trending dentro de la ciudad de Doral y sus alrededores. A otro nivel con Esquivel, por Doral Voice, haciendo comunidad. Desde este 21 de octubre, TVV Network transmitirá para todo el territorio de los Estados Unidos el béisbol venezolano, para que sientan la emoción del juego en primera fila, ser testigos de las grandes jugadas, unirse al calor por defender a tu camiseta, vivir la pasión que todos sentimos por este hermoso deporte. Desde este 21 de octubre, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional es solo por TVV Network.
Y yo conversando aquí, tengo el gusto y el placer de conversar con Walter Márquez, que como hemos dicho, ha venido desde nuestra queridísima Táchira en San Cristóbal, aquí a Miami, a Doral, y está compartiendo con nosotros justamente toda su experticia, su saber en relación con los sucesos y los hechos que justamente ha cometido, vamos a decirlo así, y lo están diciendo justamente, son autoridades, abogados de derechos humanos internacionales, los crímenes de lesa humanidad que ha cometido y ha ejecutado el régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro. Walter, yo quería, ya para terminar esta primera parte del programa, un poco las conclusiones. ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Qué viene ahora a propósito de la Corte Penal Internacional luego de la sesión de este miércoles? Mira, antes de responderte, Sí. quiero saludar a mi hija Génesis Márquez, que me acompaña. Ella es periodista cum laude, graduada en la ULA Táchira, y vine invitado por la gente de CICIBEN, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, la que yo formo parte, y de Benamérica, que preside Nuestro amigo Paciano. Paciano Padrón, y también a encontrarme con mi hija que vino a Carolina del Norte y a conocer a mi primera nieta. Mi hija tuvo que salir del país, trabajó en Colombia un tiempo, pero se tuvo que venir a los Estados Unidos. Bueno, que forma parte de esa dispersión de las familias venezolanas. Otra hija mía está en Barcelona, España, que es arquitecta cum laude. Pero bueno, ya que algunas de ellas no pueden regresar al país, pues yo vine a visitar a Génesis. Y en esto ya nos vamos a reencontrar con otros familiares que están dispersos por el mundo. Volviendo. Pero me quiero quedar con eso porque también nosotros aquí en Osvaldo Comenta, pues abrimos espacio a la emocionalidades que viven nuestros invitados, y la verdad que yo hace minutos tuve el privilegio de ser testigo como tu hija Génesis, que estás mencionando, justamente nos decía que estás conociendo a tu nieta. ¿Cómo se llama tu nieta? De 4 años, aquí ahorita en Miami. Laila, ella nació en Estados Unidos. Ajá. Y además tiene los rasgos de una gringa. Sí, ya la vi. Claro, y no, mi hija pues, hasta que no resuelva el tema del asilo, no puede salir del país. Sí. Pero, y tú sí puedes, Walter, tú puedes en Venezuela salir y entrar a Venezuela. ¿Qué pasa cuando tú llegas a Maiquetía? Normal, hasta ahora, por una gracias a Dios. Por una gracia de Dios, por mis amigos que oran por mí. Que oran por ti, ¿sí? Es que soy muy sensible al frío. Sí, ya vamos a controlar entonces lo del frío, si nos pueden ayudar. Pero más que en lo personal, que en el hotel y en todas partes. Ajá, que ya vienes, bueno, además aquí en Miami, viste cómo es esto, que de pronto uno tiene calor, frío, hay unos climas extremos aquí en Miami. Así es. Bueno, Walter, sí me gusta, te escucho. Después viene la decisión de la sala de apelaciones. Sí. Esperamos que antes de un mes, antes del 31 de diciembre, se resuelva esa apelación que pareciera que por todos los elementos anteriores va a ser favorable a las víctimas. Es decir, ¿hay indicios suficientes para decir eso, Walter, consideras tú? De la decisión. Sabemos claro lo que tenemos, pero de la decisión. Sí, porque todas las incidencias procesales las ha perdido el gobierno. Las ha perdido. Todas. Y ayer y antier también las perdieron. Además, la representante de las víctimas resaltó las innumerables pruebas que existen de los crímenes cometidos contra ellos. Y también la Fiscalía coincide con ese planteamiento. Así que esperamos que la decisión sea favorable. Que sea favorable a los venezolanos, ¿no? Y nosotros podamos... ¿Tú tienes esperanza de que podamos rescatar la democracia en Venezuela? Realmente, Walter, tú, un hombre tan estudiado en esas lides, ¿qué piensas tú? La vamos a alcanzar si logramos combinar lo espiritual, lo electoral y lo judicial. No es una sola acción. Lo espiritual, porque la batalla de Lepanto, en la que perdió el brazo Cervantes, fue una batalla contra las fuerzas que representaban en ese momento
los islámicos, y el Papa Pío V convocó a la cristiandad en Europa a el Rosario y se dedicó fervientemente a una operación espiritual. El caso del general Patton en la Segunda Guerra Mundial, conocida como la oración de Patton, y otros casos. El caso de Ferdinand Marcos en Filipinas, que también allí hubo grandes fuerzas espirituales. Entonces, si nosotros... Una confluencia, entonces, una confluencia de factores y variables, Walter. Sí, empezando por lo espiritual. Sí. Veo que le pones mucho foco a lo espiritual. Porque es la batalla del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas, que es una oración, es una energía que se transmite y que uno invoca. Y si concentramos toda esa operación láser en disolver las fuerzas oscuras, porque estamos peleando contra demonios, contra las fuerzas del mal, contra espíritus encarnados inferiores. Eso no es fácil de entenderlo, pero es una realidad en Venezuela. Hay quienes dicen, y te escuchan, y dicen, bueno, pero pareciera que entonces esas fuerzas del mal en Venezuela han ganado la victoria, pues 22 años de tortura, de atropellos y de crisis humanas y todavía siguen allí. Sí, pero el día que nosotros entendamos que tenemos una fuerza invisible, que es el ayuno, la oración, las plegarias, ese día se van a disolver las fuerzas oscuras. Pero los benedictinos decían orar, ora y labora, es decir, oración y acción. Entonces, la oración es para tener la fortaleza y la potencialidad de alcanzar el objetivo a través de una fe profunda, pero hay que actuar defendiendo los resultados electorales del 22 de octubre y impulsando acciones en la Corte Penal Internacional. En esa operación de lo espiritual, de lo electoral y lo judicial, vamos a alcanzar la victoria. Muy bien, amén, que así sea en nombre de todos los venezolanos, en nombre de toda Venezuela. Teníamos aquí otro tema para conversar contigo y Walter, de hecho nosotros tuvimos la oportunidad en un live de Instagram hace ya un año justamente conversar sobre este punto y es la pregunta, si Maduro es colombiano, pues sabemos que eso es un eterno debate. Yo de hecho, imagínate, y te lo comenté, tuve la oportunidad de conversar con la registradora de Cúcuta. Yo conversé con la registradora allí regional de Cúcuta, la capital de norte de Santander, vecina de San Cristóbal de Táchira, y ella muy nerviosa, yo le pregunté, ¿usted puede afirmar, qué dice usted sobre las afirmaciones de que Maduro es colombiano? Porque desapareció. Walter, tú sabes, ¿no? Que desapareció, parece que durante el periodo de Iván Duque, del presidente Duque, desapareció la hoja. ¿Qué cuenta? Ok, corrígeme, ¿qué fue lo que pasó? Durante Santos. Durante Santos, exactamente. Durante no, así es. No hubiera desaparecido jamás la partida de nacimiento. Fue durante Juan Manuel Santos. Mira, de acuerdo a investigaciones que yo realicé. Sí, tú realizaste, sí. Y personas que conocieron de niño a Nicolás Maduro en Colombia, él nació en Bogotá. Y en la Notaría Quinta de Bogotá está el libro donde en el índice por la M, Maduro Moros, arrancaron tanto el índice como la página correspondiente a ese documento. Todo lo que yo investigué conducía a que ahí estaba esa partida de nacimiento. Además de los testimonios orales de mucha gente que lo conoció. Pero la partida de nacimiento venezolana de él, de acuerdo a estudios de Nelson Ramírez López, de Nelson Ramírez, son chimbas. Él hizo todo un análisis jurídico y una experticia y llegó a la conclusión de que esa partida fue insertada posteriormente, porque él 2 años después del nacimiento fue que insertaron esa partida en Venezuela. ¿Sabes qué recuerdo? Sí, y por eso justamente fue la confusión con Iván Duque y Juan Manuel Santos, porque durante el gobierno de Santos era casi imposible investigar eso.
en Colombia, porque Juan Manuel Santos en ese momento, a través de todos sus operadores y colaboradores, no les gustaba para nada que nosotros, los periodistas e investigadores de la talla de Walter Márquez, estuvieran investigando y consiguiendo evidencias. Y fue cuando en el gobierno de Iván Duque que tuvimos la oportunidad de ver, porque está la imagen, que ahí sí la vimos, de la página que no está en ese libro, donde allí entonces, según lo que tú nos estás diciendo, figuraría específicamente que Nicolás Maduro nació en Bogotá. Sí, el problema está en que la Constitución de la República Venezolana establece como requisito que para ser presidente de la República requieren... Tienes que haber nacido en el territorio venezolano, ¿cierto? No solamente... No poseer doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Y él posee doble nacionalidad porque su mamá es inocultable, es indiscutible. ¿Qué? Nació en Cúcuta. Existe las tías, que no, cocuteñas. La tía de él, doña Emma. Emma. Es cocuteña. Y Nicolás Maduro falsificó el lugar de nacimiento de su mamá, señalando que había nacido en Rubio. De manera que ese Moros es colombiano. El mono es colombiano, pero de origen venezolano en sus ancestros. Luego se desarrolla en Colombia y Maduro Moro después retorna de Bogotá a Caracas. Es increíble lo que estamos conversando, Walter, ya para terminar, porque todo lo que hemos conversado sobre la Corte Penal Internacional, tenemos efectivamente un artífice de una violación de derechos humanos, de una crisis de derechos humanos y atropellos en Venezuela. Pero sí. perdón, es más grave, ¿Sí? Porque no es solamente violación de derechos humanos, es crímenes de lesa humanidad, así que es. Son grave violación de derechos humanos calificados. Crónicos, en el tiempo, permanentes, ejecutados por el Estado venezolano, por la dictadura venezolana en Venezuela, y además de eso también, de alguna manera también lo decíamos, este señor que tiene la doble nacionalidad en principio, entonces no puede ser presidente de Venezuela. No, y además lo grave es que con el cierre de frontera y la deportación de los colombianos, sí, él se fue contra la propia familia, porque él se crió en la frontera. Él es un hombre de frontera, se crió en Cúcuta y todo. Y el que le pega a la familia se arruina. Así me dijo, tú sabes, Walter, que cuando yo compartí esas imágenes de los colombianos y venezolanos, porque ya éramos básicamente ciudadanos de frontera, lo que nosotros vimos allí, y decían, pero Maduro efectivamente es mala gente, le está pegando a su propia gente. Esos colombianos, tú sabes, con las neveras, los colchones, atravesando el río Táchira, Walter. Bueno, esas son imágenes imborrables. Que están exentos de prueba. Hay una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana que señala que esos son hechos públicos, notorios y comunicacionales exentos de prueba, pero que a pesar de ello el Estado colombiano demostró con una serie de documentos la veracidad de lo que había ocurrido en esos espacios fronterizos. Así que Maduro es responsable del crimen de persecución y deportación de colombianos en la frontera, además de otra serie de crímenes. Lo mismo que pasa con la diáspora venezolana. La mayoría de venezolanos no se van del país porque quieren, sino hay un estado de coacción que los obliga a migrar de manera forzosa. Entonces, todos y cada uno de los venezolanos son víctimas del crimen de desplazamiento forzoso establecido en el Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad. Así es. Bueno, Walter, la verdad que para mí ha sido un honor como periodista venezolano aquí en Doral, en nombre también de todo el grupo editorial El Venezolano, de Osvaldo Muñoz. La verdad un saludo para Osvaldo. Sí, él me llamó muy complacido esta semana y me planteó, yo quiero que esté el profesor Walter Márquez, y yo dije, por favor, con mucho gusto, yo disfruto mucho y aprendo mucho de mis conversaciones. La verdad que te agradezco muchísimo nuevamente y reitero mi agradecimiento por tu presencia aquí en la cabina de Doral Voice. Cuéntame, ¿qué me quieres decir? No, quería pues mandarle un saludo de solidaridad al grupo de Fundarredes, al amigo a Javier Tarazona, a su mamá, a toda su familia. Él es un preso de Ramón Rodríguez Chacín y de la guerrilla colombiana. Después en otra oportunidad te contaré más detalles, pero Tarazona, por razones de salud, desde el punto de vista humanitario, debía ser puesto en libertad, porque cada día se deteriora más su salud y requiere de un tratamiento por lo menos a nivel domiciliario, y por eso nuestra solidaridad nuevamente con
Tarazona y su familia y con todos los activistas de derechos humanos que se están enfrentando a este régimen criminal de Maduro y su cadena de mando. Muchísimas gracias, Walter, por haber compartido con nosotros. Un abrazo a todos. Sí, bueno, señores, a ustedes muchísimas gracias también por estar siempre conectados y activos a través de las redes sociales de El Venezolano News, @DoralVoice. Yo soy José Ramón Villalobos y recuerdan que si necesitan un abogado de inmigración confiable y calificado, no duden en llamar al abogado de inmigración Javier Montano Miranda. Está en Coral Gables. Yo le voy a compartir a ustedes toda la información en relación con este abogado de inmigración de absoluta confianza para poder llevar todos los procesos migratorios que quieran desarrollar para poder vivir en paz y muy tranquilos y legalmente aquí en Estados Unidos. Bueno, seguimos y nos vemos el otro jueves. Hasta luego. Pues llegar aquí a Kintsugi ha sido súper maravilloso. Desde que entras, todo el ambiente es acogedor, huele rico, la iluminación es perfecta, la atención es excelente, desde que llegas te atienden con mucho cariño. Yo le invitaría a todas las personas que realmente necesitan una experiencia un poco más allá de lo tradicional a que necesiten un poco de cariño a nivel más profundo. De verdad que este es el lugar ideal, porque no solamente te tratan el cuerpo, sino todos los sentidos y las emociones. Y de verdad que sales completamente renovado. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Conectando personas y emprendimiento con propósito, impactando positivamente vidas. Nancy Esquivel y Rochi Cantillo se unen en el segmento Conectando con propósito de un 911 de mi alma. Todos los martes, 11:30 de la mañana por Doral Voice, una radio haciendo comunidad.